Para finales del siglo XIX, China llevaba un sistema monárquico dirigido por la dinastía Qing, la cual había estado en el poder desde 1644. Para esta época, China llevaba una industrialización muy pobre en comparación con el resto de los países del mundo occidental. El opio, un estupefaciente reconocido, el cual era mayormente producido en la China, era muy codiciado por los occidentales en este momento de la historia. Dicho esto, el gobierno del momento se aprovechaba enormemente de las exportaciones de este producto ilegal. Poco a poco, la gente del pueblo chino se cansaba de las prácticas ilegales del gobierno. En 1849 se da la primera guerra del opio, la cual se da entre China y el Reino Unido. La segunda guerra del opio, la cual se da entre China y la alianza entre Francia y el Reino Unido, deja como fracasado al Estado chino, razón por la cual obligan a Tao Quan, el emperador del momento, a pagar las consecuencias con indemnizaciones y extensiones territoriales de su país. En 1851 empieza la propagación de pensamientos comunistas en el suelo chino. Al sur del país se crea el movimiento Taiping, el cual era seguido por los campesinos de esta área. El grupo Taiping era considerado nacionalista y su ideología consistía en tener una sociedad sin distinciones sociales y la abolición de la propiedad privada y de la esclavitud. Para 1864, la revolución de los Taiping fue aplacada por los ingleses y franceses, resultando en una masacre que llegaba hasta los 20 millones de muertos. Para 1894 surgen ideales de república dentro de China. Sun Yat-sen, quien es considerado hoy en día el padre de la China moderna, era un ideólogo que estaba en contra de la influencia tanto política como comercial extranjera en el suelo chino. Sun Yat-sen era un nacionalista que en 1895 participa en un golpe de estado fallido que pretendía terminar el gobierno de la dinastía Qing para instaurar un gobierno democrático con carácter de república. Al fallar en su misión, Sun Yat-sen se exilia en Estados Unidos. En 1911, con distintos levantamientos a lo largo de la extensión territorial, en provincias como Wuchang, Shanxi y Hunan, el gobierno de la dinastía Qing termina, abriendo el camino para una nueva China democrática. En Nanking se funda la República de China y Sun Yat-sen regresa de su exilio para asumir la presidencia de la nueva democracia. Se funda el Partido Nacionalista Chino, también conocido como el Kuomintang. En 1912, el nuevo Estado democrático que se estaba desarrollando perdía poder, ya que no era visto como lo suficientemente grande como para poder gobernar con autoridad la extensión china. En las regiones internas de China gobernaba un sistema caudillista, donde los líderes de cada región administraban la tierra a su antojo y tenían sus propios ejércitos. En vista de esto, Sun Yat-sen cede momentáneamente el poder a uno de sus generales de más confianza, Huang Shikai. Huang Shikai, quien era un militar de carácter autoritario, logra que el último emperador de la dinastía Qing huya de China, pero también por su carácter autoritario disuelve el Kuomintang, convirtiéndose en dictador de la República de China. La segunda década del siglo XX significó la llegada oficial del comunismo a China. Cuando China es obligada a pagar concesiones territoriales a los japoneses, comienzan revueltas sociales en el interior del país, dado que eran vistas como humillantes. Con ayuda de agentes de Lenin, el Partido Comunista Chino es fundado por Chen Di-xiu en Shanghái. En 1925, Feng Shuxiang, quien era un militar del gobierno de Huang Shikai, toma el poder de Pekín, destituyendo al gobernante del momento. Viendo esto como una oportunidad para fomentar la paz en China, Feng Shuxiang ofrece la paz y la unión del gobierno a Sun Yat-sen. La muerte de Sun Yat-sen en 1925 significó que un general de alto mando, Chiang Kai-shek, quedara en el poder del gobierno de China y al mando del Kuomintang. En cuestión de un año, Chiang Kai-shek recupera los territorios del sur de China, acabando con el periodo caudillista. Al asumir el poder, Chiang Kai-shek termina con la breve unión del Kuomintang y el Partido Comunista. A partir de este momento, se desencadenan una serie de eventos que propiciarán la fricción entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, lo cual más tarde resultará en una guerra civil y en millones de muertos.
En 1927, Chiang Kai-shek manda matar a cualquier simpatizante con el comunismo, a los líderes sindicales y, destruyendo las bases urbanas del comunismo, logra consolidar su dictadura autoritaria. Las únicas expresiones del comunismo solo se podían encontrar bajo el mando de un erudito campesino llamado Mao Zedong. Mao, quien había participado anteriormente en distintas revueltas en Hunan, tenía ideas revolucionarias, que en el futuro lo llevarían a ser el gobernante absoluto de la República Popular de China. En Jiangxi, Mao se logra refugiar con su ejército y forma el primer soviet chino. Allí, impulsa una reforma agraria que estaría a favor de los campesinos y los pobres. El resentimiento entre ambos partidos se acentuó entre los años 1931 y 1934, cuando Chiang Kai-shek ordenó el aniquilamiento de los comunistas. Dichas misiones fueron fallidas, dado que el ejército rojo de Mao Zedong, el cual se había consolidado a principios de esta década, pudo rechazarlas gracias a las tácticas de guerra de guerrilla, trayendo connotación la famosa cita de Mao: cuando el enemigo avanza, retrocedemos; cuando el enemigo acampa, lo hostigamos; cuando no quiere pelear, lo atacamos; y cuando huye, lo perseguimos. En 1935, el ejército rojo no tuvo éxito contra las oleadas de Chiang Kai-shek y se vio obligado a escapar. Este periodo de escape es conocido como la Larga Marcha, una marcha que se llevó a pie desde Changchi a Jiangxi. En 1936, el ejército japonés invade la región de Manchuria, instalando un gobierno títere bajo el nombre de Manchukuo. Esto fue una oportunidad en la historia de China para que el Partido Nacionalista, conocido como Kuomintang, y el Partido Comunista Chino lograran una causa común. Los dos partidos que hasta el momento eran conocidos como enemigos logran la unión hasta la expulsión total de los japoneses del territorio chino en 1946. Podríamos decir que los años 40 en China fueron caóticos, dado que esta fue la década en la que comenzó la guerra civil, una guerra que definiría el futuro de este país. Luego de la rendición japonesa, había planes de parte del gobierno de Estados Unidos para mantener la unión política de los partidos chinos. Sin embargo, ni el Kuomintang ni el Partido Comunista Chino estaba dispuesto a bajar las armas. El fracaso en las conversaciones de paz significó la reanudación de una guerra civil que estaba latente desde 1927, con la ejecución de los líderes sindicales en las zonas urbanas del país. Para este momento de la guerra había una notable ayuda de parte de los Estados Unidos en el Partido Nacionalista, y aunque en menor medida, también había una intervención considerable de parte de la Unión Soviética en el Partido Comunista. Aunque recibían mayor ayuda internacional, los efectivos del Kuomintang sabían que no contaban con el poder popular como lo hacía el Partido Comunista. Los intentos de reformas populistas de parte del partido de Chiang Kai-shek no eran suficientes para combatir la evidenciada corrupción e inestabilidad política que había dentro del Partido Nacionalista. Luego de terminar de apoderarse de Manchuria, los comunistas iniciaron una ofensiva hacia Beiping, originalmente conocida como Pekín, con cerca de 1 millón de hombres, a diferencia de los nacionalistas que sumaban 500.000 efectivos. En enero de 1949, los comunistas logran la conquista de Beiping y le devuelven su nombre original de Pekín, sin disparar ni un solo tiro. Al pasar los meses, los comunistas van conquistando las ciudades más importantes de China, como lo son Cantón, Nankín, Shanghái, Caitén, entre otros, obligando a Chiang Kai-shek a que huyera a Taiwán, donde gobernó hasta su muerte en 1976. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclama la República Popular de China en la plaza de Tiananmen en Pekín.